Saludos cordiales. Hoy revisaremos el tema de claves en el modelo relacional. Revisaremos lo que es una clave primaria o principal, o por sus siglas en inglés, primary key, lo que es una clave candidata, una clave foránea y la clave de búsqueda. La clave primaria o primary key o clave principal es esta clave que a su vez es candidata y la cual se utiliza para identificar cada uno de los registros o filas o tuplas. No pueden existir dos similares. En el peor de los casos, habrá una clave principal compuesta por todos los atributos o las columnas de la tabla. ¿Cuáles son las propiedades de una primary key? Que es un valor único en la tabla. No se pueden repetir. No puedo tener dos estudiantes con el mismo código, por ejemplo. No puedo tener dos estudiantes con la misma cédula. No puedo tener dos facturas con el mismo número. Es utilizada para búsquedas en donde los resultados serán únicamente de una sola fila. O puede que de 0 filas cuando no se encuentre. Porque si yo hago la consulta de cuáles que me entreguen o que se recuperen los datos del registro cuyo código es tal, no me devolverá 2, 3 o n filas, sino una sola. No puede ser nulo. No puedo tener, por ejemplo, un estudiante sin su código asignado. O no puedo tener un estudiante sin su cédula, en el caso de que haya escogido cédula. No puedo tener una factura sin su número asignado. La clave puede formarse de un atributo simple en el cual, pues, la clave solamente corresponde a una columna, o puede también ser compuesta, en la cual pues se unen dos columnas. Una relación o tabla solo puede tener una PK, la cual obligatoriamente debe ser declarada. Aquí tenemos algunos ejemplos de claves que podrían ser claves primarias de algunas tablas, como por ejemplo de la tabla estudiante. Tengo tres atributos: código del estudiante, nombres y nivel, en donde el código del estudiante está subrayado y pues se define como la clave principal, pues obviamente esta es la que cumple con todas las características, con todas las propiedades de una clave primaria, como por ejemplo que no puede repetirse, que no puede ser nulo, que identifica de manera única a cada registro. Y otros ejemplos tenemos la tabla pedido, donde tenemos el número, la fecha y el total. El número viene a ser la clave principal. Libro, que tiene su código ISBN, que no puede repetirse y que identifica de manera única a cada libro. El título y la categoría. Finalmente tenemos el ejemplo de la factura, donde tenemos el campo número, que viene a ser la clave principal, la fecha, el total y el código del cliente. Una clave candidata o aspirante, o por su nombre en inglés candidate key, es un atributo o grupo de atributos o grupo de columnas cuyo contenido puede representar de manera única a cada fila de una relación, o cada tupla o a cada registro. Si existe más de una clave candidata, se designa una como clave primaria, ¿no? Ejemplo de una tabla estudiante: el código y la cédula son campos que identifican de manera única a cada registro y que cualquiera de estas dos podrían ser claves primarias. Sin embargo, una de ellas se debe escoger como clave principal y la otra pasa a ser candidata.
Así, miren en el ejemplo de la tabla empleado, tenemos la tabla empleado en donde tiene dos claves candidatas, el ID del empleado y la cédula de identidad del empleado, las cuales identifican de manera única a cada registro del empleado. Sin embargo, en este ejemplo se ha tomado que el ID de empleado sea la clave principal, mientras que la cédula de identidad sea la clave candidata. Ambas, pues, si yo hago una consulta en base a cualquiera de estos dos campos, me devolverá un solo registro, porque cada una de estos campos identifican de manera única a cada una de las filas. La clave de búsqueda, en cambio, son aquellas que no fueron designadas como PK y que por lo general el resultado de hacer consultas con esta clave me devuelven varias filas, n filas. Como por ejemplo, yo digo buscar todos los estudiantes de sexo masculino, entonces como va a haber varios estudiantes de género masculino, entonces me devolverán n estudiantes, o de género femenino. En otro ejemplo, buscar todos los empleados que pertenecen al Departamento de Tecnologías de la Información. Vemos en este ejemplo que me devolverán dos registros porque tanto Juan Pérez como Carlos López pertenecen a este departamento. Entonces la clave de búsqueda es la que no es una principal o candidata y que cuyos resultados, cuyas consultas me van a devolver n registros. La clave foránea o foreign key, también llamada externa o GENA, es de igual forma una columna o varias columnas de la tabla cuyos valores van a coincidir con otra tabla que se le va a denominar primaria. Y es la que me permite hacer esa relación, asociación entre varias tablas. Las propiedades. El dominio o el tipo de dato que tenga esta columna de clave foránea debe corresponder, es decir, debe ser el mismo dominio que con esa columna que se asocia en la primary key de la tabla referenciada, ¿no? Deben ser el mismo dominio, el mismo tipo de dato. Los valores de la foreign key van a referenciar a los valores de la primary key de la tabla con la que se asocia. Los valores de una foreign key pueden repetirse. Puede ser nula, es decir, puede no haberse asignado un valor a una clave foránea, aunque también se le podría establecer alguna regla para que no sea nula. La clave puede formarse de una sola columna o de varias columnas, que esto es igual, simple o compuesta. En una relación puede declararse una o más claves foráneas, ¿no? A diferencia que con la clave primaria, pues solamente tenemos una clave. Y cuando hablamos de foreign keys, hablamos también de una analogía de padre e hijo, ¿no? En la cual tenemos una tabla padre que va a ser la que tiene la clave primaria y tenemos una tabla hija que va a tener la clave foránea que referencia a esta clave principal. Un padre, es decir, un registro de la tabla padre puede tener asociado varios registros de la tabla hija. Si vemos que un padre puede tener varios hijos y un hijo puede tener referenciado un solo padre. Cuando yo quiero crear una tabla, primero debo crear la tabla padre y luego la tabla hija. Si yo quiero ingresar datos en la tabla hija, deberá estar primero creados los datos en la tabla padre. Porque si creo un registro referenciando a
a un dato de la tabla padre y ese registro no existe, significa que habría datos huérfanos. Por lo tanto, no se admite esto, ¿no? Vemos aquí un ejemplo con dos tablas. Relación laboral, que tiene los atributos código de relación laboral y descripción, y la tabla empleado, que tiene código del empleado, nombre del empleado, dirección, género y referencia aquí, la FK hacia la PK de la tabla padre. Aquí tenemos una representación mediante sentencias de las relaciones y acá mediante una representación de relacional con patas de gallo. Aquí vemos esta representación que me indica que aquí es varios o n. Acá, como no tenemos en esta otra parte, esto me representa como 1. Entonces tenemos una relación laboral que va a tener asociado varios empleados. Entonces podemos en el modelo relacional representar de ambas formas. Aquí el modelo relacional tiene la PK, que es código de relación laboral, y en empleado, la tabla empleado, tenemos el código en la llave primaria, que es el código del empleado, la clave candidata, que es la cédula del empleado, el nombre del empleado, dirección, género, y tenemos la foreign key o la clave foránea, que es el código de relación laboral, la misma que está referenciando a el código de relación laboral. Si vemos esto en datos, aquí tenemos 4 registros en la tabla relación laboral que corresponden a los tipos de relación, ¿no? Como contrato indefinido, contrato temporal, contrato por horas o también contrato como prácticas o pasantías. Y tenemos otra tabla, esta sería la tabla padre, y tenemos la tabla hija, que es empleado, la misma que podemos ver que aquí se ha creado una columna que almacena la clave foránea y que hace referencia a esta clave principal de la tabla padre, ¿no? Entonces, siempre que yo tenga una foránea que hace referencia a otra tabla, tenemos aquí una relación en la cual pues la tabla padre es relación laboral y la tabla hija es empleado. ¿Por qué? Porque en la tabla hija está la clave foránea. Aquí tenemos entonces varios registros en la tabla de empleados. Esta tabla de empleado tiene su propia clave primaria. También tiene una clave candidata, que es la cédula del empleado, y varias claves de búsqueda como nombre, dirección, género. Y tenemos una clave foránea que es el código de relación laboral. Así entonces nosotros podemos decir que Pedro Sáenz tiene una relación laboral con eh, el código 4, que corresponde a prácticas. Es decir, Pedro Sáenz tiene una relación laboral de prácticas. Mientras que, por ejemplo, Pérez tiene una relación laboral de 1 que es contrato indefinido, al igual que Carla Ruiz. Mientras que Ana Gómez tiene un contrato temporal y Luis Díaz tiene un contrato por horas. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo la relación entre estas dos tablas a través de la FK, que se encuentra en la tabla hija, y que hace referencia a la PK. Si revisamos las propiedades, nos damos cuenta que el tipo de dato de esta columna de la clave foránea debe ser el mismo tipo de dato que la que está referenciando en la clave principal de la tabla padre. Y en efecto, son del tipo entero. Otra propiedad que veíamos es que
esto cumple, ¿no? Que el dominio o tipo de dato pues es el mismo. Los valores referencian a la clave principal. Como podemos ver, aquí tenemos valores del 1 al 4 y pues esos datos existen en la tabla padre. No hay algún dato huérfano, como por ejemplo, si tuviéramos un registro con la clave foránea 5. Ese sería un dato huérfano porque no existe este código de relación laboral en la tabla padre. De igual forma, vemos otra propiedad que puede ser o no null, podría tener aquí un valor null, en el cual pues podría ser de que no está asignado todavía una relación laboral, ¿no? Aunque también se lo podría restringir a que obligatoriamente tenga, pues para ser registrado, tenga ya una relación laboral. Sin embargo, el modelo sí me permitiría también valores nulos en la columna que hace de foreign key. Puede formarse de uno o varios atributos y puede declararse varias foreign keys, ¿no? Entonces, como podemos ver, las diferentes propiedades se cumplen en lo que es la referencia entre una clave foránea y una clave principal. Algo más, pues la clave foránea que está en la tabla hija referenciada a la PK de la tabla padre. Cada vez que se ingresa un valor en la foreign key, busca que primero exista este código que yo voy a ingresar, debe estar registrado en la tabla padre. El padre tiene varios hijos, como por ejemplo aquí que el contrato indefinido de código 1 tiene varios hijos en la tabla hija, ¿no? Tiene dos hijos. Los otros pues tienen un solo hijo. Al crearse las tablas, primero yo voy a tener que crear la tabla padre, que en este caso es relación laboral, y luego la tabla hija, que es empleado. De igual forma, si yo ingreso los datos, debo ingresar y llenar primero la información en relación laboral para luego ingresar los datos en la tabla empleado. Y esas son las diferentes claves que tenemos en el modelo relacional.